Hola, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Miranda. Yo soy Jovis. Y yo, Marco. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos aquí en el podcast de los chavorrucos con esta reunión de todos los peleadores aquí que nos acompañan. Primero quiero darle la bienvenida ya a Edgar que nos va a acompañar aquí en el podcast especial. Vamos a tener una versión especial de KOF 94 en este 14 de febrero, sábado 14 de febrero, y ahora sí que como el amor y la amistad para que nos agarremos a golpes aquí en el KOF. Primero, Vero, bienvenido, gracias por acompañarnos en este capítulo. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Ya Sí, sabes, aquí estoy, atento a lo que nos va a platiquen. Sí, nos faltaron algunos integrantes, pero los demás estamos aquí. A ver, y también le doy las gracias aquí a Kaoru, siguiendo ahí de la derecha hacia la izquierda. Kaoru, bienvenido, gracias por acompañarnos en un podcast más. ¿Cómo estamos? Ya tenía un ratito. Gracias por invitarme, muy bien aquí. Memo, que andas ¿Qué tal, chavos? bien, Gracias por bien acá. invitarnos. El Memo anda bien acá, entonces nos va con... Y del lado perrón tenemos aquí al Alfredo. ¿Cómo estamos, Alfredo? Fueran todos. Digo, si nos escuchamos de la chingada es culpa del moderador. Sí, ya sabes. Yo apoyo. Ok. Bueno, pues vamos a pasar la presentación para que iniciemos con esta versión especial del podcast de KOF 94. ¿Sale? Bueno, pues ya estamos aquí. A ver, ya tenía rato que no habíamos podido grabar un podcast. Y esta es una versión especial, como les decimos, porque no va a tener todas las secciones que luego le ponemos, ¿no? Ya luego le ponemos ahí en unas secciones hasta de recomendaciones y bla. Pero bueno, ahorita nos vamos a concentrar un poquito en KOF. Y antes de empezar, también para comentarles aquí a todos los chavorrucos que me acompañan hoy, vamos a hablar de KOF 94 porque creo que primero, como mexicanos y como nos hace burla South Park, todos conocemos el KOF, ¿no? O hemos jugado el KOF. Entonces, y pues el primer encuentro, incluso, bueno, para mí también fue el KOF 94, ¿no? Que fue en su momento el que puso, pues me enseñó un nuevo tipo de juego, definitivamente. A mí me enseñó un tipo de juego también cuando estaba de moda por ahí entre el cambio en Street Fighter 2, que nos empezábamos a juntar las maquinitas y empezamos a agarrar. Pues por eso seleccioné ahorita el tema del KOF 94, porque pues para mí, por ejemplo, también fue como de los primeros enfrentamientos. Y en ese sentido, pues sí quisiera que todos aquí vamos a contar de alguna manera nuestras pequeñas vivencias, nuestros pequeños cosillas ahí del encuentro de KOF. Y para empezar, creo que me gustaría que cada quien nos contara si se acuerda de la primera vez que jugaron KOF 94 o lo vieron, a lo mejor no lo jugaron, lo vieron, o qué fue lo primero o lo más reciente que tienen recuerdos sobre, bueno, más bien el más lejano recuerdo que tienen de ese KOF 94 y, y si les movió algo o qué pensaron en su momento. Y bueno, pues aquí para empezar al azar, ¿qué les parece si primero empezamos con Alfredo? Alfredo, cuéntanos a ver, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el KOF 94 o cómo lo conociste? Mucha gente hoy en día, por ejemplo, chavos que nacieron, que fueron niños, por ejemplo, en el 2002, pues el COP 2002 fue su infancia, ¿no? Y está bien, o sea, eso fue lo que a ellos les tocó.
Pero pienso que nosotros fuimos más afortunados porque a nosotros, como vivimos en los 80, no solo nos tocó ese aire de los arcades, sino que también pues, nos tocó vivir todo ese ambiente que se vivía, cómo era estar en una sala de arcade, ¿no? Con todo ese humo de cigarro, porque en aquel entonces recuerden que se fumaba mucho, porque había gente más grande que nosotros. Entonces, en ese lado fuimos afortunados porque no solo vivimos lo que estaba alrededor de nosotros, sino que también vimos nacer sagas que hoy en día son legendarias, ¿no? Como por ejemplo en 1987 vimos nacer Street Fighter, en 1991 Street Fighter 2, vimos nacer Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting, Mortal Kombat, ¿no? Entonces fuimos creciendo con eso y tantos otros juegos que pues, podría mencionar, pero pues, aquí no nos da el tiempo, ¿no? Bueno, en aquel entonces, ¿cómo te enterabas de algún lanzamiento de alguna maquinita? Si bien en el 94 ya existía Internet, pues recordarán de que no era para mortales ni para familias, o sea, era algo muy lejano en aquel entonces. Entonces, ¿cómo te enterabas? Había varias formas. La primera era por revistas de videojuegos. Las que estaban en el momento, como que Nintendo, todo Sega, y las que estaban en la época, a veces hacían ciertos reportajes de arcades. Pero como esas revistas, el problema que tenían era que, como estaban enfocadas a sus consolas, pues no cubrían todo lo que llegaba a salir en arcades, que en aquel entonces era muchísimo. ¿Cómo era la segunda forma? La segunda forma, no sé si se acuerdan o lo llegaron a hacer ustedes, era por medio de los periódicos. En la parte de atrás de los periódicos, o al final de las páginas, había anuncios clasificados donde te vendían arcades, piezas de maquinitas y también te venían lanzamientos de ciertos juegos que venían. Y la última y la más efectiva, ¿cómo te enterabas? Pues bueno, tenías que salir de tu casa. Si conocías algún local y sabías que tenía los arcades más recientes del momento, te ibas. Así fuera de aquí a, ya sabes hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, a lo que nos cruje, ¿cómo conocí Top 94? Exacto. En aquel entonces, nosotros nos dedicábamos mucho a jugar en arcades, bueno, en salas de arcades grandes. ¿Por qué íbamos a salas de arcades grandes, perdón? Porque siempre tenían los títulos más recientes. Entonces siempre íbamos a ver qué había de nuevo. Una vez A ver, llegamos a uno. una pequeña pausa ahí, nada más, perdón que te interrumpa. Cuando dices íbamos, ¿a quién te refieres? A ver, dinos una vez. ¿Con quién te ibas? Pues éramos varios de la cuadra, no me acuerdo ahorita los nombres, ya tiene bastante tiempo. Ya tenía Ok. 14, 15 años. 15 años tenía Martina cuando su amor me entró, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, normalmente te digo que íbamos a salas de arcades que eran grandes, o sea que tenían varios arcades. Entonces, una vez, no recuerdo si fue por agosto o septiembre del 94, que fuimos y llegamos al local y había muchísima gente, pero muchísima gente. Y nosotros nos quedamos, bueno, pues qué onda, a lo mejor debe de haber un torneo, porque ya en ese entonces se hacían torneos de Street Fighter y de Darkstalkers que yo recuerde. Entonces, pues, tardamos mucho en ver porque te digo, no, pues el torneo, que no sé qué, pero no era un torneo, era un lanzamiento de un arcade, no sabíamos cuál era. Entonces, pues haz de cuenta que nos fuimos abriendo entre la gente, o sea, porque te digo, no se podía pasar, hasta que llegamos al frente de la máquina, bueno, más o menos, y vimos una máquina nueva. Entonces, pues, ay, güey, no, pues que, mira, pues que sale Terry Bogard y que sale, ¿cómo se llama? Que salen los de Art of Fighting y que sale de tal, ¿no? Entonces, si ya había seguido los juegos de SNK, pues sabías que lo de los crossovers, pues era muy común, ¿no? Entonces, no, pues mira, que aquí está esto, lo nuevo aquí era que era de 3 peleadores y que esquivabas y cargabas, ¿no? Bueno, que cargabas ya lo hacías desde Art of Fighting, ¿no? Está muy novedoso el concepto. Ajá, era muy novedoso, era algo que nunca habíamos visto, güey, para que me entiendas. Jamás. Entonces, cuando quisimos jugar, pues no manches, había una fila de monedas en el cristal de la pantalla interminable.
Tardamos horas en jugarlo. Cuando jugamos, pues luego nos cepillaron, ¿no? Porque no, era una máquina nueva, no sabíamos jugarla todavía. Y Y ahí así nada más para empezamos, o aclarar, sea, y así es que empezamos. eran horas Oye, y para hacer la reta, ¿no? Para retar al otro jugador, porque iban sacándose, ¿no? O sea, ahí es donde se iban más teniendo en tus cuenta, monedas, ¿no? Ujú. teniendo en cuenta que usabas tu dinero de regreso para regresarte Kobe, te regresabas a pata porque te gastabas todas tus monedas y no contabas con muchos recursos, ¿o sí? No contabas con muchos recursos. Y supongamos que ibas Si lejos, te acaso, tenías que si regresar acaso caminando. llegabas a jugar 3 o 4 veces al día, y eso Sí, es mucho. sí, De hecho, exacto. yo me acuerdo que o sea, pues para el día jugabas si bien te iba unas 3 veces. Ajá. O sea, Así cualquiera que es. no me digas. Sí. Tienes que Ay, aprender de forma así como que viendo qué hacer, qué presionar. Tienes que ser súper perfeccionista. y eso te Pues sí, motivaba porque porque si no te a final de sacaba cuentas, otro y te digo, chin, ya se te acababa tu dinero. a final de cuentas, doctor, eso, porque a final de cuentas, King of Fighters 94, pues era una máquina competitiva, o sea, era para retas. Así es. Entonces, pues ahí te tenías que rifar el físico, ¿no? Y entonces, pues sí, de que te sacaban, ¿no? Y te digo, en aquel entonces, pues no conocíamos el juego, no sabíamos las mecánicas ni nada, y pues sí, nos cepillaban rápido. Entonces también había otra cosa para ya terminar y dejar de hablar de los temas. Había otra cosa que no era muy común en aquel entonces, era que bueno, no en consolas, sino en arcades, no era muy común que siguieran una saga, ¿no? A excepción de Street Fighter, que bueno, teníamos Street Fighter 2 y varias versiones, ¿no? Pero seguía siendo el mismo juego a final de cuentas. Y yo recuerdo que ya después de todo un tiempo de la euforia del 94, chequé, se empezaron a hacer rumores muy fuertes de que no, es que viene la 95 y que viene la 95. Y dije, no es cierto, güey, ¿cómo va a venir? Hasta que en un periódico yo checando, veo el logo de COF 95, lanzamiento tal fecha. Y yo, no manches. Y pues de allí se empezó todo. Sí. Ok. Pues sí, sí, sí. Digo, todavía hay más cosillas de temas. Ahorita vamos a tocar lo Ajá. más posible. Pero sí, ahorita la primera parte es cómo fue nuestro primer encuentro. Y bueno, ahí sí quisiera, no sé, Kaorus, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro, conocimiento ahí del COF. Sobre todo el 94, porque es el primer COF que al menos la gran mayoría conocimos. Pero, a ver, cuéntanos, Kaorus, tú Bueno, yo llegué un poco tarde, pero cuando lo conocí fue cuando lo pusieron en la farmacia que estaba fuera de la escuela donde iba. Ya ya había bastantes tiburones, ¿no? Así jugadores que ya sabían los combos, ya sabían los poderes. Y ahí va uno todo ñango, todo. Ay, güey, como que no le agarro, como que los primeros personajes que podías agarrar eran los que tenías poderes como los de Street Fighter, tallar y mover y todo. Y decías, bueno, más o menos salió, me defiendo. Porque antes, si no te enseñaba alguien, ¿dónde conseguías los poderes? ¿Dónde conseguías las habilidades o eso? Y en el ambiente donde yo jugaba, ni siquiera podías ver ya recuerden que la pantalla de inicio te decía, pues aprieta tal y esquivas, aprieta tal y cargas, puño chico. No, llegabas ahí, pues, El famoso round Play, one. ¿no? Exacto. O sea, pero como siempre estuvo ocupada, nunca lo veías. Y era era el round one. Fight. Y a ver, este es puño, ok. Puño, defiéndete, puño. Fue increíble. Eso de tres peleadores, ¿cómo la gente lo agarró? Un amigo mío decía que era el Street Fighter de los jodidos, pero a mí siempre se me hizo que tenía un aspecto tan callejero, tan común, digamos, más creíble que los de Street Fighter. Es que se salía de lo común el juego, la verdad. Sí, Sí rompió estereotipos, definitivamente.
una nueva Sí, jugabilidad y todo. exacto. A ver, Romero, cuéntanos Sí, tú tu primer encuentro con el KOF. pues ya había tenido experiencia con Art of Fighting. Era muy bueno jugando Art of Fighting. Y cuando me platicaron que había una maquinita que salían los de Art of Fighting y los de Fatal Fury en una sola maquinita jugando, no, pues fue increíble conocerla. Y obviamente, pues como son los personajes que sabía manejar, pues se agarraba a Robert García, ya se murió el Río, y ¿quién más? Al, La al papá, ¿no? tercia de ellos, Al papá, no al Takuma, ajá, al Takuma. Takuma, ándale, Takuma. Sí, con eso se empecé a jugar y de a poquito fui metiendo personajes y experimentando un poco, pero de a tiro al principio, mucho tiempo, puro Art of Fighting, Sí, y que era con lo que, y de verdad, es una modalidad nueva y muy divertida, o sea, era divertidísimo, ¿y te acuerdas dónde la jugaste entretenidísimo. por primera vez? Cerca de la escuela había un salón de maquinitas Sí, y pues, ahí es donde jugábamos todos, ajá. y ahí es donde la conocí. Y sí, había muchísima gente jugando, pero sí había oportunidades. Sí, faltabas a la escuela Sí, ¿no? También. y todo el mundo entraba a la escuela y ya en ese ratito la agarrabas un ratito solita. Ya regresabas a la escuela, se hizo súper tarde y se me hizo tarde. ¿Qué creen? Ahí ya te dejaba. Era muy barco la escuela. Ahora quién sabe cómo sean de esos temas. Sí. Pero bueno, Me- sí, como comentaba, si por lo mucho jugabas dos monedas y era todo. Te ibas caminando a la escuela y te ahorrabas esos pesos para jugar. sí, es cierto. Y pues no, ya era toda tu feria. O si acaso una vez al día y ya. Era todo, tenías que mentalizarte para jugar. Llegabas al 100%. O sea, Más cuando que nada tenías que hacer empezabas a rendir jugar, una moneda lo más que pudieras. sí, híjole, y tenías que hacerla rendir porque sentías que Sí. era tu día, una moneda. Esos tiempos ya, hoy las generaciones de ahora no se preocupan por eso para nada. No. No se preocupan No, para yo eso. por ejemplo, una moneda, pues yo o sea, pues es cuando pues, estaba el de la Euforia del 94, pues la tenía que hacer rendir porque pues era pura reta. Jugar contra la máquina, pues la verdad lo jugué muy pocas veces, porque todo fue reta lo que yo jugué. Así es, así es. Pues sí. A ver, Memo, cuéntanos tú cómo te acercaste a la saga de KOF. Pues, ¿cómo decírtelo? Creo que todos fuimos de ese típico niño de ver las tortillas y las tortillas llegaban feas por una simple y sencilla razón. Y Llegaban pues va, frías. y eso decir si llegaban, porque llegaban con la mamá y tú ibas llorando de, ¡ay, iba ganando! Pero sí, literalmente, por suerte, me tocó todavía las sagas viejitas. Y ahora sí, a mí lo que sí me tocó ver fue cuando se estrenó CNK contra Capcom 2. Oh, Ese sí me tocó verlo. Por mi casa hay un... Ahorita hasta la fecha existe, ya casi no es tan concurrido, un típico salón arcade de varias máquinas. A mí me tocó ver cuando trajeron esa maquinita y la fila que como dicen se armaba para las retas y lo peor es que era una rotación continua porque como era el juego nuevo, nadie sabía cómo jugar. Sí. Y es hasta la fecha que puedo decir de los dos voces finales que hay en esa saga, que es Yori poseído y Takuma poseído, nunca pude vencer a Takuma.
Así Nunca. Pues, Capcom contra un Sale era Rugal y el Akuma, ¿no? Exactamente. Ya era una de dos, Pues- o el Rugal absorbía los poderes de Takuma, o Takuma absorbía los poderes de Rugal, pero nunca pude vencer a Takuma con los poderes de Rugal. bueno, de acuerdo, Memo. Entonces, Pues, miren, en este caso, yo les cuento un poquito rápido. Yo, la primera vez no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que estaba en una farmacia, ya conocen ahí Don Rey, que esa era la farmacia, y creo que Alfredo también me lo encontraba en mucho paz por ahí descanse. también jugando. Ahí es donde yo Don Rey, la que vi. en paz descanse. Y de acuerdo con ustedes, la primera vez me voló la cabeza. Yo había visto, por ejemplo, Alfredo jugaba más a el Fatal Fury. A Homero sí lo veía jugar el Art of Fighting y que le gustaba más el Art of Fighting. A mí no me gustaba mucho el Art of Fighting. No me disgustaba, pero como que no era mi estilo, no sé. O se me hacía rarito. Y el Fatal Fury también. Pero cuando vi el KOF con los personajes, como dices, y las habilidades de cargar y de evadir, fue donde me voló la cabeza. Dije yo, wow, esto está interesante porque se ponen buenas las peleas. Es de 3 personajes. Y como ustedes decían, ¿no? Tenías que aprender a la mala para que te duraran tus poquitas monedas. Porque llegabas a jugar un par de veces y para que no te sacara el primer chavito que llegaba, tenías que ponerte a practicar o moverle lo que pudieras, ¿no? Porque efectivamente casi nunca jugaba solo contra la máquina. Porque siempre llegaba, al menos al principio, era costumbre de que siempre que estabas jugando, llegaba alguien a retarte. Para sacarte y a ver si él jugaba y así. Y era un peleadero, ¿no? Porque también luego querías buscar la revancha y también le retabas tú, ¿no? pero, pero sí, efectivamente, coincido con ustedes en que el gran impacto fue los 3 personajes, el poder evadir y cargar poderes, ¿no? Sobre todo, creo que para mí, Sí, aquí andamos. yo no recuerdo haber muchos que empezaran en ese entonces con poderes especiales, porque yo había jugado mucho Street Fighter 2, pero Street Fighter 2 no tenía... En ese entonces, ¿cómo le llamaban? ¿El quinto? ¿O cómo le Ajá. Era el quinto, ¿no? Sí. Ajá, que era el poder especial Bueno, no los tenía lo que era Street Fighter 2 y Edition Champion, no los tenía, pero ya los tuvo. Pues sacaron una revisión, creo que fue de New Challenger, donde ya también tenían especiales. Pero yo creo que los incluyeron por ellos, por los de KOF, ¿no? Y eso Claro, fue como que sí, la bueno, copia. eso desde Art of Fighting. Eso es lo que tenía Art of Fighting, exacto. Ah, exacto, en Art of Cargabas Fighting sí tenía poder, eso. Ujú. cargabas poder y Tenías el hacías quinto. especiales. Y ahí salió lo del famoso quinto de Art of Fighting, precisamente. El Así quinto, es. Y bueno, tenemos otro tema ahorita, ustedes que dicen. De los personajes que se acuerdan, ¿cuál es el que más les llegó a ustedes? Ahorita ya en nuestra portada estamos poniendo de forma general los personajes pero ya de todo KOF, ¿no? Porque por ejemplo está aquí el K, el Yashiro no, otros, pero de los personajes de KOF, a ver, sí quisiera que me dijeran, al menos de los viejitos, que es de la 94, que como dice, se fueron a la saga 95 y casi 97, incluían poquitos personajes nuevos, ¿no? Alfredo, ¿tú te sabes cuántos personajes nuevos se incluyeron desde la 94 a la 97? O algo así que fue el final de la Incluyeron saga. de 94, eliminaron al Team Sport. Para 95 metieron a Iori, metieron a Billy Kane y metieron a el ninja, ¿cómo se llamaba? Salió en Art of Fighting, entonces se llamaba Eiji. Eiji, ándale, sí. Ajá, y le metieron también al papá de Kyo como jefe y pues Omega Rugal, ¿no? Que eso fue, pero la diferencia que tenía de KOF 94 a KOF 95 era, por ejemplo, en KOF 94 había tercias que tú no, o sea, pues estaba No Ter, puedes Yandy, Joe, editarlas. ¿no? Y no le podías mover.
Pero 95 sí, podías editar. Y eso era otra cosa bien distinta. Exacto, es que volvieron a revolucionar y eso nos voló. Sí, poder agarrar y decir, me gustaba este personaje y este personaje y este, y hago Si mi de propia por sí tercia. era bueno el 94, todavía mejorado, tal En madre el nos voló la 94 cabeza. creo que era una de las cosas que castraba, ¿no? Que no podías seleccionar, que ya fueron equipos ya armados, que no podías editarlo, ¿no? En el No 94 sí, el tanto, equipo ya armado. Bueno, yo creo que No Y antes tanto. de que aprovecho para saliera dar la la bienvenida a Giorgio, que 95, llegó un poquito tarde. Gracias, Sí, Gio. sí. estaba Bienvenido. ya hable y hable desde hace rato, güey, pero no sé por qué no me escuchaba. Tuve que Porque tenías el micrófono en mute, güey. No, lo quité de mute, güey, y aún así no me escuchaban, güey. Bueno, le pregunté a Mero y me dijo, no te escucho. ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, pues a ver, cuéntanos, Papu, ¿cómo conociste el Top 94? Así faltas que nos comentes cómo conociste el 94. No digas con quién te ibas de pinta, nada más. No No, quemes. man, yo viví de pinta toda la secundaria, pero me acuerdo que el 94 lo conocí en Santo Domingo, cuando iba a ver a mi papá, Ajá. y allá es que en Santo Domingo pues, había un chingo de locales de maquinitas, de arcadias, Sí, y ahí fue cañón. donde lo conocí, cabrón, y como dicen, pues atascadísimo, cabrón. O sea, no lo podías ni jugar. Y cuando lo podías jugar, pues como comentaban hace rato, los equipos que agarraban, pues era el italiano o el mexicano, ¿no? Que era que prácticamente eran los que sabías jugar o que al menos conocías, ¿no? De Fatal Fury, de Art of Fighting. Ajá. Y eso sí, como dicen, una pinche novedad ese del quinto, que pudieras cargar, que pudieras esquivar ataques. Sí, la verdad es que sí fue una locura. Yo el 94 lo jugué muy poco, el 95 y 96 ya no lo jugué, o todavía lo jugué menos, pero el 97 ahí sí, lo que es el 97 y 98, pues ahí sí le entramos, pero duro. Pero sí fue no manches, era una novedad. Y de hecho, ahí en Santo Domingo pasaba mucho que se juntaban los mismos chavos que eran puro chavo bien, éramos puro chavo bien, entonces pues, se juntaban las dos bolitas, ¿no? De los que estaban retando, unos que apoyaban al jugador 1 y otros que apoyaban al jugador 2, y ahí se le podían pasar horas o nos la podíamos pasar horas y horas y horas, hasta que nos diera hambre. O se acabó el dinero. Lo que pasara primero. Sí, ¿no? Y perdía uno y le volvía a entrar y a ver, ahora vas tú, cabrón. Y empezaban las retas, ¿no? Ya sabes, se hacían los bandos y discute, cabrón. Hasta que ya, de hecho había algunas tiendas que no les dejaban decir groserías. Entonces había, Sí, nos corrían por andar de groseros ajá, o peleoneros. pagaban la No, máquina. nunca Ya faltaban no te las dejaban peleas, jugar. especialmente de tu Pero hermano. Mira. en, en esas fiestas de cops, pues cómo no sacar todo el pinche, todos los Aish ahí, güey, ¿no? Por No, eso sí les es digo cierto, que sí, este es un punto interesante. especial Ay, de ahorita que es 14 de febrero, les digo, recordar un juego que separaba amistades, ¿no? Estamos en eso. Literal. Pero a ver, bueno, estábamos con el tema, bueno, ya nos contaste, Gio, cómo fue tu primera. Casi todos los cops han tenido ese efecto de que pues, han tenido las retas por bandos y ahí todos llevan cada quien lleva su porra. Pero el 94 es un caso especial porque, pues sí, como comentaban, pues, fue la novedad, cabrón. Fue lo que vino a revolucionar el esquema de peleas, de juegos de peleas, que ya había impuesto el estándar Street Fighter, ¿no? Exacto, yo creo que nos llamó mucho la atención el Street Fighter con la opción de peleas y la competición entre todos, ¿no? Así de, yo te gano. Pero el COP metió cosas nuevas que pues, nos volaron la cabeza, ¿no? Es que eso también, por ejemplo, en el Street Fighter pues, jugabas con un personaje y pues así era, ¿no?
o sea, te divertías y todo, pero va a ser un personaje, ¿no? Entonces, aquí ya son un equipo de 3 personajes, güey, y pues juegas por round y juegas con 3 diferentes. Como que era ya más interesante, más divertido. Y más cardíaco también, güey. Y Pues sí, fíjese, y y más ya no era de 2 estratégico, rounds, porque, no, pues, era la de primera voy a 3. meter este, y luego voy a meter este, y luego este. Era la Luego estrategia también, también. luego también También las era la remontadas, ¿no? estrategia. Te quedaba uno y terminabas chutándote a los tres, ¿no? Sí, sí, Ajá, sí, o sea, era la estrategia porque siempre pones al final con el que mejor juegas, al que dices. más me mueve. Ajá. Entonces, para que te pusiera buena la gol. A Bueno, ver, cada pero quien tiene su estrategia. exacto. Pero a ver, Homero, ¿cuál era tu personaje en ese entonces que te llamó mucho la atención? Comentaste de los de Art of Bueno, Fighting, pero de los de Art of Fighting en KOF, ¿cuál? O de Fatal Fury. pues me gustó, siempre me gustó Terry Bogard, eh, pero nunca la armé en su maquinita, en la de Fatal Fury, me cagaba ese juego. Me ponían una tiro por viaje, Ujú. pero ahí en el KOF ya aprendí a manejarlo bien, como que sentía que estaba más equilibrado Al Terry. y era divertidísimo jugar con todos. O sea, Sí, claro. Sí, de hecho, siempre, tocó un punto mero, porque, o sea, por ejemplo, las arcadias originales de los personajes, pues tenían una mecánica diferente de juego. El hecho de que en el KOF, en el primerito que salió en el 94, le hayan puesto una mecánica más cómoda, güey, más equilibrar. fácil, güey, más equilibrada, cabrón. Pues te llamaba igual más la atención, ¿no? Por ejemplo, Fíjate que eso los que también, veníamos, digo, ahorita que comenta Homero, que odiaba o no le gustaban los Art of Fighting o los Fatal Fury, para los que sí nos gustaban, pues ya con esa nueva mecánica, pues ya estaban mucho más agradecidos, ¿no? sí, la verdad es que sí, porque eran más lentos los juegos. Por ejemplo, Art of Fighting, el primero, era muy pesado, pesadísimo. Y Y a ver, Gio, pues ya que estás hablando, dinos cuál era tu personaje de ese entonces. Yo sé que ahorita ya tienes otros favoritos, pero de ese Pues entonces, mira, yo creo que fuera de lo convencional, ¿con cuál jugabas y más? eso no tanto, güey. Creo que, o sea, mis equipos eran los de Fatal Fury, que era el italiano, o el Art of Fighting, que era el mexicano. No recuerdo si salía aquí, creo que sí, ¿Quién? el King. King Campón. Sí, salía el Kim, el Chang y el Gordo, no me sí, acuerdo cómo se aquí, llama. Sí, cierto, sí, sí, pues ahí salía. igual ese equipo, como que fuera el convencional, fue ese equipo el que agarré, pero los míos eran los de Art of Fighting, los de Fatal Fury. Pero, o sea, no un personaje en especial no tenías. No, pero es que pues era una Es que, tercia. No puedes tener un personaje especial, tenías que jugar con los tres. No, no. Sí, obviamente ajá, agarrabas una tercia, pero de todos yo lo que estaba comentando es el personaje que más te llamaba en a lo ese mejor entonces. Robert, güey, Robert Robert García. o Terry, Ok. sí, pues que eran como que los clásicos, Sí. los Tú, Alfredo, famosísimos. a ver, dinos. Yo, mi tercia, la chida, era el Tag Team. El Ralph, el El Ralph, el Clark y el Hayden. Clark ¿Y y No, tu el ese Hayden. personaje Hayden de del estos? 94 era un hijo de la chingada en Sí, el ese pinche 94 con el Hayden. El Hayden era como jugar como con el Willy, ¿no? El Guile de Street Fighter, ¿no? Y era distinto, o sea, sí, o sea, a lo mejor en la luna era parecido, pero sí era muy distinto jugar con él. Porque era de los pocos personajes en la 94 que podía robarte sangre o barra de vida. Pues entonces tu personaje más Cierto. era el Hayden o el Ralph o el Clark. El Hayden. El O Hayden. sea, era el Carry Team, pero pues con el que mejor jugaba era con Hayden. Ok. A ver, Kaurus, cuéntanos antes, aprovechando todavía, a ver, de ti qué personaje te latía mucho. Pues fíjese que el que más me latía jugar, no sé por qué siempre se me facilitó mucho, era con Andy Bogart.
Güey, Sí. era el que menos me gustaba de la tercia, así de personajes, pero Ujú. era con el que más me defendía. Sí, pues muy bien. Tú, Memo, ¿qué personaje? Ahora sí era Kim, Andy y ahora sí era el Choi. El Choi te llamaba la atención. Me acomodaba mucho para jugar con ese, fíjate, a pesar de que muchos decían que era pesado. Pues lo que pasa es que ese era muy aéreo. Sí, Mire, estos brincotes que daba, güey. Ajá. pero con ese me acomodaba y luego con el Kim, cuando ya lo pudieron elegir ahora sí que ya no en team, sino ya separados, el Kim es aéreo, el Choi es aéreo y el Andy también tiene contraaéreos, así que pues te imaginarás. Ahora, ahorita que comentas del Choi, y algo que recuerdo que también llamaba mucho la atención del Kino Fighter, y a ver si, y díganme ustedes si tengo o no razón, es que por ejemplo en Street Fighter casi todos son muy parejos, ¿no? Como si ves al Will, al Gael, al Ryo, al Ken, la Chule, unos personajes, pero son como que de la misma complexión. El único que varía mucho es el Zangief, ¿no? Pero en el caso del KOF, el Choi es súper chaparrito. Era un enanito. El de la bola, ¿cómo se llamaba, Alfredo? Chang, El Chang, Chang. era gigante era y Chon y Chang. era gigante y lento, pero gigante. O sea, había un flaquito, uno que era más especial aéreo. O sea, como que la variación de personajes también era más extrema, ¿no? ¿O qué opinan Y ustedes? deja que luego pusieron a los mexicanos ahí, a Ramón, a la Angel. Ah, pero eso ya fue mucho después. Sí. Sí, pero pues Ya eso fue en la también. 2001, ¿no? En la 99, en la 2000, algo así. Creo que 99, men. Pero pues es a lo que Bueno, vas. O la sea, había 2000 como lo que más pusieron. ambiente en ese aspecto de cambio de faceta. Ramón salió en el COP 2000 y Ángel salió en el 2001. Mm. Sí, pero a Bueno, mí, por ejemplo, me saliéndonos volaba la cabeza ver del tema del al Chang y al 94, Choi, la diferencia de tamaño, ¿no? Y decías, órale, ¿qué onda con esto, no? Pero pues deja tú Tan la solo. diferencia, pues no que nada las mecánicas que manejaban. Había gente que era buenísimos con esos personajes. sí, güey. Yo Bendito me Choi, acuerdo, ¿cuántas veces no me salvó? yo me Ese acuerdo pinche que Choi era también había castroso, gente, más no poder, cara. yo me Bueno, hasta acuerdo que la fecha. había gente en el 94 que jugaba con el China Team, con el anciano, no manches. ¡Ay, lo anciano, el viejito cuando sacó esa también! Sí, cierto. Era un dolor. De ahí atrás. Es- Es que se acostaba y te aplicaba varias ruletas. Si te sabían en esquina ya, no te sacaban de ahí. Y su especial de fuego, ¿no? De que se echaba su... Su fuegazo y luego que era con la Atena también si se sabían el especial del escudo. No, Parecía de estos de los semáforos, ¿cómo se llaman? Los tragafuegos. ándale. Y fue un puente, ¿no? Aquí en México. Bueno, yo no les he contado, pero a mí sí el personaje que más me gustó en este 94, sí era, la tercia era Terry, Andy y Joe Higashi, ¿no? Pero yo de repente yo probaba también al Kyo, pero como que no me convencía mucho, pero sí el personaje que ya lo había visto en Fatal Fury, al Terry Bogard. Pero como dice Homero, cambió mucho la forma de usarse aquí, sobre todo por la velocidad del juego y todos los poderes. Y dices, ah, el Terry es cuando lo apreciaba más todavía y de su saga y de aquí, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, los que sabían jugar con la tercia de Kyo, no manches, eran unos hijos de la Eran chingada. desgraciados. 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 No, y aparte pues, el Goro era gracia. El otro güey era bien rápido. Y el Kyo, pues no manches. El Benny Maru Sí. también. Ajá. Es que el Kyo tenía poderes muy al estilo Ryo Ken, ¿no? Y, Pues era eso total. ajá. Hasta 98. No es cierto, hasta 95, porque ya en 96 ya era otra cosa.
Sí, a mí ya después el que me lateó mucho fue en el 95 que sale el Yori, ¿no? El Yori fue el que me voló la cabeza porque es clásico ¿cómo se dice? El antihéroe. Pero ¿qué te No. crees que, por ejemplo, 95 Yori era un personaje difícil de manejar? Y ya en el 96 estaba más bueno y en el 97 todavía mejor. La burla que él tiene del Yori. Es más, Eran los yo más les digo, locochones, ¿no? Los más es más, populares. es más, te digo, espérame, yo les digo que ahorita, por ejemplo, los que juegan con Yori, se regresan a jugar a Yori con la 95, no le van a entender ni madres. No, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, Yori nació como un caso especial, güey, en la 95, güey. Antihéroe, ¿no? Es como Pero como antihéroe. era la clásica rivalidad con el Kyo, güey, pues eran de los más populares, güey. es más, hasta su entrada era épica cuando uno elegía al Yori y el otro al Kyo y era el inicio, su entrada era personalizada por lo mismo. ¿En cuál tenían un pequeño video de intro entre Kyo y Yori? Desde 96 lo traían. En el 96, ¿verdad? Sí, que es cuando ya te explican como que la rivalidad de las dos familias, de que qué pedo. Ajá. Sí, de la saga de Yori, ¿no? Yorochi. Digo, De Orochi. Yorochi. Ajá. Que también en una, de hecho, sale su papá del Kyo. Y pues sale. Otra novedad, pero yo no me acuerdo de Sale- haber visto alguna otra maquinita que tuviera ese tipo de presentaciones, güey, entre personajes, güey, ¿no? O sea, como personalizadas. Street Ajá. Fighter Alpha. Ándale también. Pero salió Sí, después, hay- ¿no? Después. Sí, salió El Alpha ya fue después. después del 94, según yo, del 96, Sí, fue perdón. después del 94, pero ya estaba a la par con 96. Ujú. Porque ya hubo otras, pero ya fue mucho más adelante. De hecho, Pero eso me pareció espectacular. De hecho, como que me dio más curiosidad el saber por qué se saludaban o por qué ciertos personajes tenían esa animación, cabrón. Como que ese pique. Es que, de hecho, ¿Te acuerdas de la, KOF, por ejemplo, la rivalidad desde el en 94, eso, acuérdense la presentación, bueno, por ahí la podemos ver. Y es más animada, como de animación, exacto. Y te deja ver un poquito Bueno, la historia, ¿no? Y no lo manejaba así Street Fighter, ¿no? Street Fighter nada más te decía, Ajá, sí, el pero- torneo. Y en cambio ellos empezaron a meter No, ese tipo de animación y contar la historia, ¿no? Ajá. Pero 94 no tenía presentaciones ni 95, eso fue hasta la 96. No, el 94 sí tiene una presentación muy leve que sale No, la, ninguna. la carta. Ahí está, No, sí, pero es de Sale la la presentación, carta. tú dices el intro, ¿no? el intro, exacto. Ajá. Ajá. El intro. Ahora, No, para Sí, mí de nosotros los más estamos hablando de impresionantes, para mí, de los, si se los he de decir, para mí los más impresionantes intros de esos juegos fue tanto 95 y 96. exacto. El 96 que te digo que tenías esta animación. Pero bueno, a ver, vamos a cambiar un poquito. Rugal Bernstein. ¿Qué tal su enfrentamiento con Rugal? ¿Cómo se les hizo el Pues, jefe de ese? no, A ver, Bueno, ok. pues ya, comenta, pues, Alfredo. Pues yo me enfrenté pocas veces con él, porque en aquel entonces, 94, pues era difícil que llegaras al jefe por las retas. Las pocas veces que lo llegué a enfrentar, pues sí me ganaba. Y algunas veces, yo me acuerdo que en la 94 le llegaba a ganar, pero por tiempo, nunca por knockout. Por tiempo. Mm. Pero también quisiera saber, ¿qué opinión tienes de él? ¿Te impactó? Porque, por ejemplo, yo se lo voy a contar ya en mi caso. Yo llegué a ver a Bison y decía, no, pues ese Bison sí es el malo, malote y sus poderes, ¿no? Y algunos otros juegos como en Art of Fighting, el Geese, por ejemplo, que ya hemos visto también, ¿no? Y se ve, pero ver el Rugal con su tamaño y su tipo de poderes, y para mí se me hacía súper más difícil que los otros jefes con los que había enfrentado en ese momento. Y dije, no, sí, yo la verdad nunca le ganaba porque estaba cañón. Yo veía a los vagos que ya se habían gastado muchas fichas en vencerlo, ¿no? A veces hasta le estábamos entrando varias veces para vencerlo.
Pero me voló la cabeza en el sentido de que como jefe se me hizo impresionantemente bien hecho todos sus poderes y todo. O sea, sí se veía más malo que el propio Bison, en mi opinión. No sé ustedes, a ver. Cuéntame, Homero, ¿tú Lo que cómo lo pasa viste? es que... Ah, bueno, sí, Homero, vas. Fíjate que, como comentó Alfredich, en mi caso sí fue así. Yo nunca peleé contra él porque puras retas, puras retas. Conmigo sí eran puras retas. Donde yo jugaba, puras retas. Pues, ese juego nunca lo jugué en modo de historia. Siempre eran retas, siempre. Pero lo llegaste a ver con otros, ¿no? ¿O no? No, no. Casi no te tocó. Ya hasta después, cuando ya casi no la jugaban, ya fue cuando empecé a ver el modo historia y empecé a ver todo bien. Y dije, pero así en aquellos tiempos, cuando recién salió no, ahí, nunca nunca conocí historia. Yo sí me llevaba más el cambio, me iba cuando no estaban jugando los demás. A ver, Gio, cuéntanos. Sí, es que yo tampoco que recuerde, tampoco me encontré a Rugal, güey. Casi no te tocó pelear Yo, contra. sí, no, yo retaba y la verdad es que era muy majo, güey, en esos juegos. Bueno, en la 94 en especial. Pero sí veía luego cómo llegaban otras personas que estaban ahí, más vagos, pero me tocó ver, güey, que el Rugal les bajaba toda la pinche sangre de un solo combo, cabrón. Ajá. Siempre ha sido así, bien castigador. Castroso también ese pinche Rugal, güey. Que para agregar, lo que yo quería comentar es que cuando lo enfrentaban, o sea, a diferencia de Bison, Rugal era una salvajada, güey, era una salvajada ese cabrón. Con su Genocide Cutter, no manches, te bajabas y bien te iba a la mitad de la barra. Yo soy Coto. Exacto. Sí, no, y también me volaba la mente el escenario, ¿te acuerdas, Alfredo? Donde peleaban donde peleabas con el Rugal, el escenario, se estaba después Sí, se destrozando. llamaba, era el portaaviones que se llamaba el Black Noah. Ajá. Entonces, el escenario y ese cuate bien castigador, no. ¿Tú, Memo, llegaste a enfrentarlo? Sí, pero la verdad, el que le bajaba más de la mitad de la vida o llegaba a la mitad de la vida, ya te dabas por bien servido. Sí. No, ahí era más defensa que ataque, la verdad. Era mucha paciencia de andarlo cazando, eso. Por lo que yo veía, los que sí llegué a ver a unos que lo derrotaban, sí veía que era, estos cuates me echo para atrás, paciencia, y donde se descuide 2, 3 golpes y te alejas, porque si le entrabas a duro con los golpes, nunca le ibas a ganar. Sí. Tú, Kaorus, a ver, cuéntanos. Yo tampoco me tocó con Rugal. Era, te digo que yo lo jugaba enfrente de la escuela, así que nunca había una máquina sola. Y nunca viste que llegaran, entonces tampoco. No, es que no paraban las retas. Y pues no me iba a quedar ahí 3, 4 horas, güey. Así es. Sí, te entiendo. Sí. Pues yo no llegaba muy seguido también, como dices, cuando estaba de moda, definitivamente las retas no te dejaban, ¿no? Pero yo me acuerdo que ya había pasado de moda en un local donde había ya 2 o 3 maquinitas, ya estaban jugando el 97 o 98, entonces ya tenía yo chance de jugar el 94, y no, si el Rugal siempre fue criminal, llega, de por sí, ¿cuántos enfrentamientos te aventabas, Alfredo, para llegar al Rugal? Contra la máquina. Pues eran metas, güey. No siempre llegaba porque pues luego me torcían. Pero eran como 6 batallas contra la máquina, ¿no? Algo así, para que... 6, 7 más o menos. 6, 7, ¿no? Sí. No me acuerdo cuántos equipos eran, pero sí, o sea, era cuando todavía te enfrentabas a todos, ¿no? Ajá. Pero pues te digo que el mayor problema pues eran las retas, o sea, yo llegué a jugar muy pocas veces contra él por las retas.
Y yo me acuerdo que tú eras el que comentaba que no hay que hacerle esta técnica porque, o saltando, o no me acuerdo qué técnicas me decías, porque yo sí era bien maco. A él lo tenías que esperar porque si te le lanzabas nunca le ibas a ganar. Ajá. Pues ese es. Ahora, ¿quién se acuerdan de alguien con el que hayan tenido rivalidad ahí en el COF bastante seria o que se hayan aventado ya varios rounds? En el 94 ya no me acuerdo. ¿No? Yo no me acuerdo, la verdad. No, ¿verdad? Ya era con otros juegos con los que más se aventaban, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna Yo, por ejemplo, vivencia, lo que alguna tuve aventura que rivalidad tuvieran? aquí en el barrio era con el sabio, ¿no? Que era bien aferrado, me lo torcí y el güey le echaba y le echaba y le echaba y lo sacaba y lo sacaba. Él fue en la 97 y 98. Sí, él sabe. Sí. Era bien jugador. No, sí se Sí, era gastaba bien las aferrado. quincenas que no tenía. O sea, Se gastaba dinero que no tenía. él sí no llegaba ni con tortillas ni nada. No. Sí, seguido lo iban a buscar. Tu mamá, ¿no? Lo iba sacando a cada ratito de las Sí, su mamá lo maquinitas. sacaba. Ya hiciera. Y bueno, tú y yo, Mero, no tuvimos la suerte de que nos agarrara mamá, aunque sí nos regañaba cuando llegábamos, pero no iba por nosotros a las maquinitas. Sí, nunca, por suerte. Ni mi papá, ni eso, pero cuando regresábamos, yo me acuerdo que sí, es que yo nada más compré esto, me acababa mi dinero que me dieron y ya. Pero a ver, ¿alguien Sí, quiere no, contar sí, no alguna había. vivencia o algo que recuerden de ese entonces, de ahí de las retas, de las máquinas? Bueno, yo tengo una que fue una bendición muy sacada de onda. Hubo unas vacaciones de verano que yo pues dije, pues me dieron lo de la cooperativa, me voy a gastar a las máquinas. Uno niño pues dice, pues se me hace fácil, ¿no? Voy, pero ese día las máquinas estaban a tope, que de repente se va la luz. Se va a hacer la arcade y yo me quedo ahí y digo, pues yo sí me espero, no tengo nada que hacer. Regresa la luz, pero yo no me había dado cuenta que cuando resetearon la máquina, quién sabe qué le pasó, le cargaron un bug de 99 créditos. Te quedaste con lana ahí. No, Literal. por la tarde. No, pues yo sí lo vi y el León se quedó cuenta como, oye niño, pues ¿cuánto le metiste? Yo le dije, pues 10 pesos, porque ya me había visto que estaba y juegue, y juegue, y juegue, y juegue, y juegue, y juegue, y juegue. Y hasta que de repente llegó uno de mis copas y dije, oye, pues ya van a ser las 2, ya tengo que irme a comer, ya le expliqué, dije, pues mira, ahí pásasela a las copas, venía con otra bola de mis amigos, le digo, pues ahí se las dejo. Y pensaron que era mi dinero y ya cuando un día me los encontré la que me dijo, no, pues te compramos una cocota por esa vez. Y yo, pues chido. Hasta te invitaron coca, no, saliste bien ganón, Pero fíjate, y eso por esperar, porque exactamente cuando iba llegando apenas me paré en la arcada y como pasaron como, ¿qué te gustan? 5 minutos y yo dije, pues ahorita veo en cuál se base y me formo, ¿no? Y se va la luz y pues empezó a vaciar el arcada y dije, me quedé. Pero ahora sí que apliqué la de la paciencia, me sonrió, ¿eh? Sí, te quedaste rayado. Pero a ver, Gio, Alfredo, Homero, ¿cuántas veces les apagaron la maquinita? Híjole. En el Pero- 94. Que me apagaran la máquina, a mí me ocurrió más en Street Fighter 2. En El COF Street no. Fighter 2 o en el 0, güey. Sí, es A que mí me no son ocurrió- A mí me ocurrió más en el Street Fighter 2, pero no. A mí también. Porque aparte de las máquinas, pues me acuerdo que en aquel entonces estaban los muebles originales de Neo Geo y no tenían el famoso contacto ese. Y era porque se quejaban porque no soltabas la máquina.
Y no faltaba el chavito que chillaba. Oh, es que no suelta la máquina. Ah, sí. O sea, más que nada, pues, a mí me pagaban la máquina de Street Fighter De 2 coraje. porque pues, era el ardor de cola de que perdí el Sí, otro, de que ¿no? perdían. A mí también me pasó varias veces. Le ganaba un cuate y sí, le apagaba la máquina y yo, hijo de tu madre, para perder mi crédito, ¿no? No, a mí sí me llegaron a pagar la máquina, pero es que yo voy a cerrar, joven. Y yo, no diga. Sí, hombre. Igual cuando Güey, abrían ¿cómo de la pagabas? estaban ya Ya sentados. groserías. Bueno. No, qué tiempos. Pues Sí, ¿no? El que también se apagaba la máquina era Don Raven, porque cuando decías groserías te iba y te apagaba Sí, la máquina y te corría. eso sí, sí sí. también lo hacía. Porque decían, esto está muy Es grosero. que O te querías madrugar y te la pagaba. Decían, les apago la máquina, ¿eh? Y ya mejor todos se portaban bien. sí, porque Te fíjate pagaba que porque, no, también te la pagaba porque si durabas mucho jugando se encabronaba. sí. Eso no me llegó a pasar, fíjate. Nada, O mi no sí, lo como recuerdo. no, por eso ya ni iba. No, a mí, yo como ya era bien vagales, hubo un tiempo que hasta me estuvieron disparando cuando era la de la COF la 2002. De que yo ya me sabía las escondidas de todos y luego me ponía a jugar y ya hasta el chavo me decía, no, pues no ha llegado nadie, si quieres échate otra, mamas que sácalos. Así genero más. Y yo, Eras cómplice. pues a mí me dejaba jugar. Es que yo me aprendí todas las escondidas porque uno de mis hermanos una vez se compró una revista que venían los códigos y pues uno leyendo, teniendo el arcade aquí a nada. Pues ahí te la Oye, aventabas, ¿no? sí. Y pues Cuando yo cuando salieron los menos códigos en las revistas, todo la cambió. aprendí todas las escondidas de la 2002 en ese tiempo, pero hasta al pie de la letra y hasta le decía, no, pues la escondida, mira, cargas y haces ta, 2U acá. Sí, fue la clásica que cuando estábamos jugando y de repente un día, ya cualquier chavito ya sabía jugar, güey. Y Ya lo tú te pagaste, aprendiste güey. a la malagueña. Sí, yo aprendí a la malagueña con esas pinches revistas y eso porque yo veía que mis hermanos lo sacaban y decían, pues cómo no, pues léete esta revista. Mamá, es que acuérdate, tienes que traducir los botones de P, A y K a los de la máquina. ¿Y cuántas Y tú, máquinas les bueno. tocó que no funcionaban los botones y las palancas? Ah, pero eso era de toda la vida, o sea, eso era. Ajá, de que era más de que, no sé si les tocó a ustedes que luego hasta el don ya le quitaba las bisagras y decía, a lo mejor se desenchufó, levántale el tablero y enchúfale. No, no, pero sí me tocaba a tocar que fallaban botones, que fallaba la palanca, que era muy común. No, a mí sí me Pero llegó a igual, tocar igual le daba, de que les daban duro y se zafaba y decía, no, pues levántale la tapa y enchúfale otra vez y si ya no jala me dices Ah, y iba por otro botón. se o luego la descomponía y palanca tenías estaba que muy esperar que rígida. la repararan. No, pero Tocaba O ese, esperar luego la días a que palanca, repararan. luego la palanca estaba muy rígida y no salía ningún poder, o luego ya estaba bien aguada y no registraba bien el movimiento. igual tampoco. O estaba bugueada, tú la veías fija en medio, pero ya estaba bugueada en salto. Lo que yo me No, acuerdo Sí. mucho de ese tipo de cosas es que a veces te ibas a algún lugar y veías que nadie le retaba. Y dices, ¿por qué nadie le reta, no? Y tú te querías ver muy valiente y dices, pues ahorita lo veo que está medio chavito y sope y me lo voy a sacar. Le retabas y resulta que la otra palanca o la gran mayoría de los botones no no funcionaban. pagaba, Y chuta, no pagaba. no podías Pero jugar. lo feo es que no te decían. No. Sí, esa. Chisquelos. Pero luego cuando te ganabas, aunque sea con la palanca, así hasta decías, ves, y aunque no me dijiste. No manches, y aventuras de morros. Así Sí, era. Sí. O luego la fíjate que a mí clásica todavía me también, tocó en la preparatoria jugar ahí. o luego la clásica también de que llegabas a un lugar nuevo
y te tocaba jugar con la palanca que del otro lado, si jugabas cruzado, o luego pues no conoces la máquina y déjame probar, ¿no? Cierto. Las Déjame probar. configuraciones. Sí, es cierto, tenías que cruzar las manos, ¿no? Porque la palanca Sí, estaba al revés, a donde tenías- siempre, los dos botones a la derecha o a la Los izquierda. dos- Yo ya ni me acuerdo, la verdad. Te volvías ambidiestro a la de a huevo. Sí, nos volvíamos ambidiestros a la de a huevo, sí. Ahora sí que te tienes que adaptar, carnal. Volvimos. Nos Pues yo cruzaba volvimos. la mano, la verdad, siempre, pues, siempre cruzaba la Fíjate mano. que a mí una vez que fui a una fiesta de unos primos en el estado, me tocó una máquina bien rara. No era de palanca. Tenía 4 botones en cruceta. Ay, No, Ajá. Y yo sí me quedé, ¿cómo rayos se juegan esta cosa? Pues ahora, ¿no ves que hoy en día ya existen así las famosas hitbox que usan los de las competencias, los de los torneos? Son competitivas, güey. Sí, pero yo sí la primera vez que la vi, y ahí me ves como media hora gastando dinero. Dije, de que aprendo. no, sí Ya está hasta que bien le cañón agarré la jugar onda, así. pero sí cuando pues bien valientemente me quedé, te dije, chingue la palanca. A mí una vez me tocó ir a unas máquinas, era una COP 95, me acuerdo, y pues tenía la palanca normal como los controles de la Neo Geo, o sea, así en 4, pero la diferencia era que los botones estaban al revés. ¿Qué pedo? No, pues no manches. No, pues sí, totalmente. Querías lanzar puño y era pata. Exacto. sí, exacto. No, es que nunca respetaban la configuración de nada. O No, sea, ahí le tenías que adivinar arre- primero. Decías, a a ver, ver espérame, cuál era empezó a ver cuál. round, pum, pum, pum. Sí, pruebo botones y ya. Esa era la de siempre. Cuando llegabas a un lugar que no conocías, deja pruebo los botones, ¿no? Y hasta era buena onda y se A lo ver. hacían hasta la esquina y A ver. pum. Te tocaban muchos que eran buena onda, pero ahí había otros que no eran buena onda y no te dejaban probar. Sí, habíamos hojaldras que no. No, pero ya cuando aprendías con la práctica les dabas en su mouse y se callaban. No sé si a ustedes les tocó el típico que usaba a Rugal o al boss final siempre. Eso ya Pinches fue en gays. 95. No, Sí, ya pero al para boss en 95. general que siempre podía elegir el boss final. Y tú dices, ya me tocó un taboncito. De hecho, si les tengo confianza, todavía me acuerdo cómo sacar a Rugal en el 95, todavía me acuerdo de la secuencia. Yo de la que me acuerdo no es de KOF, es de la de Street Fighter para sacar a Akuma. Fíjate que esa nunca me la aprendí, yo nunca la pude aprender, yo la de Akuma no. Yo porque me le enseñó un chavo aquí en las máquinas de mi esquina, nunca lo volví a ver, de repente vio que yo la jugaba y me dijo, ¿sabes cómo sacar a tal? Y dijo, no, y ya me enseñó y él se quedó jugando conmigo y fue un momentáneo así que pasaba y me le enseñó y se me quedó el código. Fue buena onda. Esa me acuerdo, esa de sacar a Kuma, me acuerdo que era el medio mole del Homero, del Mosco y yo. ¿Te acuerdas, Homero? Así es, sí. ¿Se sabía sacar a Kuma? Nos la pasábamos de las maquinitas sacando a la Kuma. Sí. No, a mí me lo enseñó, yo siento porque yo jugaba mucho con Río. Mm, Bueno. Pues sí, igual y o luego hacemos uno ya de toda la saga o ya mezclamos KOF y otras. Una anécdota que también me acuerdo precisamente, era cuando en Street Fighter de New Challenger Ahorita que comentaban acababan de... No te Uno digo, a la vez, de uno a la Street vez. Fighter New Challenger estaban los de los especiales que ya los tenemos de Capcom, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo quería aprender a sacar el especial de Guile, el de las era más lunetas, ¿no? difícil, güey. Lunas. Y ya, pues hasta que una vez me topé el Gio jugando, güey. Oye, güey, enséñame a sacar el especial de Guile. Y este güey, con una lana, carnal. No, el No da martinete paso y la sin configuración guarachazo. del agarre del sanguido eran una joya. No, pero eso no es el medio del asunto. El medio del asunto es que este güey, no en vez de perdía nada. enseñarme a jugar con Guile y sacar el pinche especial, me enseñó a jugar con Kami. Ah, no. Sí, no manches, tío.
No, pues sí. Si era yo otra persona. Ay, no, yo otra persona. Ahora sí te enseño, dice. Ahora sí te entiendes. Bueno, está bien, bueno, pues Y muy bien. ahorita que comentaron de Rugal, nada más, no sé si les tocó ver también que en algunos locales, tenían su letrero de no se puede agarrar a Rugal. No se Ah, puede- sí. Sí. Ah, Que sí, decía yo no en recuerdo eso. retas prohibido elegir a Rugal y hasta lo tenía en la foto del juego con una X. Con una Pero X, eso güey. Así es. ya fue en la 2002, ¿no? Es que ya es Sí, completamente nacional eso de el que agarra a Rugal es bien. Voy a agarrar a Rugal. Por eso te digo que ya se volvió completamente nacional la idea de que el que agarra el Rugal es bien puñe. Sí, Sí, yo siempre que veía a un chavito le decía, no, sé que aquí si eliges a Rugal mejor ni ve echando tu crédito, ¿eh? Te van a linchar, morro. Aparte de que te van a linchar aquí afuera, te voy a linchar yo en el juego porque yo ya me la sé. Saliendo si era el linchamiento, Sí, veía varios morritos que les decían de, uy, eso te pasa por elegir al boss, aprenda a jugar, manos mancas, puta. Sí, no, lloraban. Y uno Sí. como que diciendo, se te advirtió, morro. Sus morritos. Te dijeron, morro, no chilles. No Sí, chille. pues, A así lo mejor era. tenga una moneda, aprenda a jugar con un personaje. Voy por mi mamá. A mí nunca me tocó ver los letreros, creo que eso ya fue más de 2002, pero yo ya 2002 ya ni lo jugaba. Yo me acuerdo que en la 95 los que llegaban a jugar con Rugal tenían que saber usar bien porque Ahí era más comando. 95, No, le lo bajaban que más pasa sangre, ¿no? es que lo que pasa es que los contras que tenía la 95 eran brutales, entonces ahí Rugal no te servía de nada. Sí. No, en la 2002 lo que le llegó a hacer paro a Rugal fue mucho su esquive y aparte el rango de sus patadas. Sí, pero te digo, en la 95, ya ves que para hacer la contra, ahí ponías defensa y haces el movimiento, pero salía tan rápido y era tan brutal lo que te bajaba, que Rugal realmente no te hacía ningún paro. De hecho, Rugal era el que más se le podía hacer contras por lo mismo de las patadas. Ajá. Ahí el Rugal era el pan. También lo podías aplicar si usabas a Rugal. Dices llenos de te bajaba un 5 haciendo contra. Pero si De hecho, te había... encontrabas con un güey que supiera dominar los contras, no, te pone una madriza. Hasta te decía, ¿quieres ver cómo te gano sin darte yo un putazo, pura contra? Y así sí te ganaba, ¿eh? Sí. Pinche Rugal maldito. Bueno, pues No, muy y luego bien. veo voces peores. El Gómez, ¿no? El Wenitz. Perdón. Ándale. También está en un vida castroso. No, a mí que se me... Ahí vieron uno que tenía una capa como de cuchillas, ¿no? Era con los clones en ese. Ese güey fue en la 2000, ¿no? En la 2000. Fue el salió. cero y estaba también el clon del Cero. cero. Hijo, La ese saga de también los se me clones, hacía... Porque te metió un combo y También te era- mataba el mendigo mono. De los Mets, algo así, ¿no? Ándale, y también estaba el que era como un dios ya que usaba su capita y todo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Jefe final? Sí, de pelo blanco. Ese güey salió en la 2001, ¿no? Es el Creo que sí. Orochi, ¿no? No, No, es era otro. de NES, pero era de la saga NES, no me acuerdo cómo se llamaba el güey. También el Orochi era un jefe bastante impresionante, me gustaba ese encuentro. Fíjate Bueno, o sea, que ese, como jefe se a veía pesar de chido. que era El castoso, Orochi. tenía buen lore por lo de cómo era su Es que de faceta. hecho, Orochi era de los jefes más fáciles, güey. Se vendía muy fácil cuando te aplicaba como Ajá. su estilo mano de Dios. Ajá. Ah, pero te Si te clavaba, la sabías, te clavaba el cubrías en especial, esquina, te ibas corriendo y combo y adiós, y así te la seguías. pero te Pero clavaba el qué buena especial. la te saga mataba. Orochi, ¿no? Sí. Te digo, es que la saga de Orochi tiene buen lore. Sí, Pues no, si buenísima. quieren después podemos hacer otro especial ya de la saga de Orochi o ya en general de todo KOF para hablar de todas esas opciones. Ahorita Va. la idea era, pues, como les dije, porque fue el que empezó a meternos en el KOF, la verdad, y yo creo que la gran mayoría de los mexicanos y que por eso se volvió famoso el KOF fue a partir Pues del... nosotros lo salvamos. Bueno, el público latino, güey.
Es que de hecho, si eres Sí, observador, el COF ya existía, güey. O sea, King of Fighters existe desde que existe Fatal Fury. Desde Fatal Fury, güey. Ajá. Sí, pero ya Porque como era, saga en KOF ya lo cuando quisieron. iniciaba el juego, era Fatal Fury, King of Fighters. Joya. Bueno, pues muy Legendary bien. Pues Return. vamos a terminar nuestro podcast para ya no alargarlo tanto. Ya platicamos un poquito del 94. Si gustan, después podemos hacer la saga de Orochi o como dice el general, ya de todo KOF, ya a diestra y siniestra, ¿no? O meter hasta el Stree, que también ahí Es muy... el Gio es el que está jugando hasta competitivo todavía, ¿no, Gio? El Stree. No, yo nunca jugué competitivo. No, ya jugar competitivo es otra cosa, güey. La reta, Sí, ya ahorita ya es otro pedo, güey. Pues sí. Bueno, pues les agradezco a todos por acompañarnos en el podcast. Un placer escucharlos. Me despido de ustedes. Gio, gracias por acompañarnos. Qué bueno que sí te uniste. Llegué. ¿Quieres decir algo, alguna última aportación ahí? Tengo algo para dejar acá del podcast. No, del no, KOF. sí, está bien que a lo mejor sigamos con otros temas, ¿no? En otros podcasts. Igual hasta con unas retillas. Jalo. De acuerdo. El Memo ya quiere que entrarle a las retas. A ver, Memo, tú cuéntanos. Gracias por acompañarnos, Memo. ¿Quieres aportar No hay algo de más qué. antes de terminar? Pues nada, que sigue la leyenda. No ya saben, chavos, no elijan al boss final porque se ven bien pu. Homero, Mejor ¿quieres aprendan a comentar jugar. algo? Gracias por Nada, acompañarnos, pues Homero. para decirles que fueron unos tiempos que solo nosotros conocimos, los chavorrucos, porque esos ya no existen. No hay algo documentado. Estaría bien que lo documentaran o hicieran una película, tal vez, cómo se vivieron esos tiempos, Pues esto es porque un pues pequeño fueron testimonial, ¿no? tiempos que no se Exacto. conocieron. La verdad fue una época que no se registró, pero que se vivió. Es que fue como Pero Sting o bueno, Madonna. Pocos saben su verdadero nombre. En este caso, pocos saben esas experiencias joya. así. Son Unas experiencias que aventuras. nosotros. Sí, gracias, Homero. Kaorus, gracias por acompañarnos. ¿Quieres agregar algo más ahí? No, pues un placer como siempre estar con ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Y aprovecho yo para darle las gracias a Kaorus que nos ayudó editando la imagen acá de los chavorrucos. A ver, ¿qué se les ocurre para bautizarle aquí la Oye, me la metieron reta de de mi chavorruco? imagen, como no mandé nada, metieron al Nietzsche, ¿verdad? Sí, ahí estás. Este es el que pusiste. Sí, exactamente. Ya como te conectaste un poquito tarde, pero sí, Al agarramos Nietzsche. ahí tu. Quedó muy bien la imagen, ¿eh? Quedó muy perrona. Es la que le pusimos ahí. Y ya también está aquí el Y muchas Danubio, gracias, aunque no le muchas entró. felicidades, Caurus, Al quedó muy Danubio, bien, la neta. al Danubio también que no le entró, mira, no quedó. Sí, la Ish, ¿no? Ajá, También se Héctor ve bien Suárez, cagado. ¿no? no sé. Y bueno, Sí, el gracias Héctor Suárez. Alfredo también por acompañarnos. ¿Quieres agregar algo más aquí para despedirnos? Fíjate, una pequeña anécdota rápida. No tiene que ver con King of Fighters, pero sí tiene que ver con lo de Neo Geo y todo. Alguna vez yo llegué a tener una Neo Geo, me la vendió un cuate que andaba ahorcado. En aquel entonces, pues eran 800,000 pesos, 800 pesos, ¿no? Ujú. Me la dio con 2 palancas y me dio 2 juegos, que era Fatal Fury y me dio King of Monsters. Y yo durante mucho tiempo, pues nada más esos 2 juegos tenía, pues jugaba, ¿no? Pero pues ya sabes que en aquel entonces, no, pues voy a cambiar los cartuchos. Y en aquel entonces me acuerdo que acaba de salir, no sé si fue Samurai Shodown o fue Art of Fighting el que acaba de salir. Y ahí voy, ¿no? Acá con mis pinches, porque eran unos cartuchotes, esas madres. Y ahí voy a cambiarlo.
No, pues ¿cuánto me cobras el cambio? No, pues que 4,000 pesos. Ay, güey. Te fuiste para atrás, Imagínate, o sea, dijiste. yo no sabía ni lo que tenía en las manos, güey. No, pues que cuánto vale el cartucho tal, no, pues 6,000 pesos. Ay, en la madre. Pues nunca pude comprar ningún cartucho de Neo Geo, güey. Imagínate, No, ni pues, sí. Una cambiar. lana. Y te deshiciste de esa, ahí la regaste. Sí, güey, me arrepiento de haber vendido ese aparato hoy en día. Imagínate lo que vale, o lo que vale hoy un Neo Geo. Pues yo no conozco a nadie que Harta tenga lana. uno. Pero pues Bueno, bueno, Ya son así de son las colección esas cosas. consolas, güey. ¿Mandé? Ya ahorita ya son de colección esas consolas, güey. Sí, son caras. Si en su momento eran caras, ahorita son más caras. Son más caras, güey. Sí. bueno, pues gracias, Alfredo, por Perdón por lo- acompañarnos. Gracias a todos por acompañarnos en este podcast especial de KOF 94, aunque ya prácticamente tocamos allí algunos otros KOF, pero para. Y vemos si hacemos una saga. Yo pues, estaba pensando hacer la saga Orochi, pero a lo mejor ya agarrar todo KOF, porque no sé ustedes cuántas sagas existen, Alfredo, tú que eres el más conocedor. Es la saga de Orochi, güey. La saga NES y la actual. Y la actual, tres sagas. Ah, no, está la de Ash Crimson y la actual. Ah, la Dash, sí, sí. Nosotros, pero bueno, también, y también la idea de hacer este podcast era para que vean, porque luego estamos haciendo ahí retas, en donde se me acompaña el Alfredo, el Gio, el Danubio. Homero luego no tiene chance por la chamba, y el Memo también luego también anda chambeando y no tenemos chance ya de avisarles, pero sí, luego estamos ahí en el canal haciendo retas. Por eso somos tan coperos. El Fatal Fury ahorita. El City of the Wolves, ¿no? Vamos Bueno, que sin pues, elegir al Siu, por favor, que me cae gordo. bueno, Al pues Ronaldo. gracias. Terminamos nuestro ¿A Cristiano podcast. Ronaldo? Cristiano Ronaldinho. Bueno, cuídense. Gracias. Nazi, ¿no? Ándale. Nos vemos. Bye bye. USB. Bye bye.